Imaginen esta escena. Un dolor agudo, de la nada, justo en medio del abdomen. No es una simple molestia, no. Es un dolor que te paraliza y que solo te lleva a un lugar, la sala de emergencias. Esta situación es, de hecho, una de las más comunes y a la vez más complejas en medicina. Hoy vamos a hacer una exploración profunda del llamado abdomen agudo. La misión es entender cómo el personal clínico descifra este misterio en minutos. Cómo distinguen una indigestión de una apendicitis a punto de reventar. Y para guiarnos, tenemos un capítulo de un texto de semiología, que es básicamente el manual del detective para el diagnóstico clínico. Vamos a desglosar ese proceso, ese arte de escuchar, de observar y de tocar, para leer las pistas que da el cuerpo, mucho antes de que una máquina dé su veredicto. Y lo que es realmente fascinante, y el texto lo deja clarísimo, es que a pesar de toda la tecnología que tenemos, las tomografías, todo, se estima que el 70% del diagnóstico correcto en estos casos viene de dos cosas: la historia que cuenta el paciente y lo que el médico encuentra con sus manos y sus oídos. Es un recordatorio increíble del poder del detective clínico. La tecnología ayuda, claro, pero la sagacidad sigue siendo la herramienta principal. Totalmente de acuerdo. Pues pongámonos ese sombrero de detective. Llega un paciente a urgencias, doblado de dolor. ¿Por dónde se empieza? Supongo que lo primero es tratar de averiguar qué le pasa, ¿no? Intuitivamente pensaríamos que sí, pero en la realidad, no. La prioridad número uno no es el diagnóstico, es la estabilidad. Ah, la estabilidad. Sí, antes de preguntar qué es, hay que asegurarse de que el paciente no está en peligro de muerte inminente. A esto se le llama la evaluación inicial y se buscan signos de alarma muy claros. Un corazón que late demasiado rápido, una presión arterial por los suelos. O sea, si el sistema entero está fallando, antes de buscar la pieza rota. Exactamente. Es la famosa secuencia del ABCDE, que se usa en todas las emergencias: vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición. Es salvar la vida primero, diagnosticar después. Y el texto añade un matiz crucial: que los signos vitales parezcan normales al principio no significa nada. A veces un paciente puede estar compensando un problema grave que está a punto de explotar. Y la fiebre, que todos asociamos con infección, puede no aparecer en personas mayores o con el sistema inmune debilitado, lo que puede engañar a cualquiera. Ok, el paciente está estable. No hay peligro inminente. El equipo médico respira. Pero ahora viene la gran decisión, la que lo cambia todo. ¿Llamamos a un cirujano o a un internista? ¿Cómo se empieza a resolver esa encrucijada? Esa es la gran pregunta. El texto lo presenta como una bifurcación y hay pistas muy claras. Por ejemplo, la secuencia de los síntomas. Si el dolor empezó primero y luego, horas después, aparecieron las náuseas, eso huele a cirugía. ¿En serio? ¿El orden importa tanto? Muchísimo. Si el vómito fue primero y luego vino el dolor, es más probable que sea algo médico. La localización también es clave. Un dolor que el paciente puede señalar con un solo dedo, bien localizado, sugiere un problema quirúrgico. Un dolor más vago, difuso, apunta a lo contrario. Y me imagino que hay señales que son como una luz roja intermitente que grita cirugía. Absolutamente. El texto lista los 6 signos de cirugía en el abdomen agudo. Pero hay uno que es el más potente de todos: la contractura abdominal involuntaria. Y aquí hay que entender la diferencia. Una cosa es que una persona, por nervios, tense los músculos. Eso es voluntario. Claro, una reacción normal de defensa. Pero la contractura involuntaria es otra cosa. Pensemos en el peritoneo, que es como un forro de seda ultrasensible que recubre todo el interior del abdomen. Si algo como pus o jugo gástrico se filtra y toca esa seda, la irritación es tan violenta que el cuerpo reacciona de forma automática, contrae los músculos abdominales para crear un escudo. Es una rigidez, una dureza como de madera que el paciente no puede controlar. Y esa es la gran señal de alarma. Es la señal definitiva. De hecho, el texto hace una afirmación sorprendente. Dice que si esa rigidez se encuentra en una zona localizada del abdomen, su valor para predecir que se necesita cirugía es del 100%. Un momento, 100%. En medicina eso suena casi imposible. Significa que si un paciente tiene eso, no hay otra posibilidad. Nunca falla. Es una afirmación muy fuerte. Y en la práctica siempre hay que tener cuidado, pero lo que quiere decir es que la probabilidad es tan abrumadoramente alta que ignorarlo sería una negligencia. Es la forma que tiene el cuerpo de decir: aquí dentro hay una catástrofe.
Otro signo famoso es el rebote, cuando el médico presiona y al soltar duele más. Pero curiosamente, el texto dice que la rigidez y el dolor al dar golpetitos suaves, la percusión, son en realidad más fiables. Perfecto. El detective ya sabe que está ante un posible crimen que requiere una intervención. Ahora toca interrogar al testigo principal, que es el propio dolor. ¿Cómo se le saca la información? Aquí entra el arte de la anamnesis, la entrevista. Se dice que si escuchas con atención, el paciente mismo te dará el diagnóstico. Y esto empieza incluso antes de hablar del dolor. Los antecedentes son como el perfil del sospechoso. La edad y el sexo son fundamentales. En un bebé, un dolor así te hace pensar en una invaginación intestinal. En una mujer joven, hay que descartar un quiste de ovario, un embarazo ectópico. Y en una persona mayor, algo más grave, me imagino. Sí, en una persona mayor, la terrible posibilidad de una isquemia intestinal, que es como un infarto en el intestino. Y las cirugías previas o los medicamentos que toma también son pistas. Pistas enormes. Una cirugía abdominal previa, incluso décadas atrás, puede dejar cicatrices internas, adherencias que pueden causar una obstrucción. Y la medicación es crucial. Alguien que toma anticoagulantes podría tener un sangrado interno, o los esteroides, que son engañosos, pueden ocultar la gravedad de los síntomas o, paradójicamente, ser la causa de una pancreatitis. Ok, tenemos el perfil. Ahora vamos al interrogatorio directo del dolor. Diagnóstico correcto en un 75% de los casos. Es altísimo, por eso se analiza con tanto detalle. Lo primero es entender su origen. Hay dos tipos, el visceral y el somático. El visceral es el primero, es sordo, profundo, mal localizado, como en el centro del abdomen. Pero cuando la inflamación crece y llega a tocar ese forro de seda, el peritoneo, el dolor cambia. Se convierte en somático, agudo, punzante y muy fácil de localizar. El paciente pasa de decir, me duele por aquí, a señalar un punto exacto con el dedo. ¿Y la forma en que empieza el dolor también cuenta una historia? Cuenta el primer capítulo. El texto describe 3 inicios típicos. Está el inicio súbito, en segundos, como un bombillo que explota. El paciente recuerda exactamente qué estaba haciendo. Esto sugiere algo que se rompió o se perforó. Una úlcera, un aneurisma. Exacto. Luego está el inicio rápidamente progresivo que va de 0 a 100 en minutos. Es el dolor de algo que se obstruye, como un cálculo biliar o renal. Y finalmente el inicio lento, que tarda horas en desarrollarse. Ese es el clásico de las inflamaciones, como la apendicitis. Fascinante. ¿Y qué hay de la naturaleza del dolor? A veces se oye hablar de dolor tipo cólico. Exacto, esa es otra gran división. El dolor continuo, que no cede, es típico de la inflamación. El paciente se queda completamente inmóvil. Cualquier movimiento, hasta toser, es una agonía. Por otro lado, el dolor cólico, que viene en oleadas, es el de una obstrucción. El órgano lucha por vencer el obstáculo, y cada contracción es una ola de dolor. Es una de las imágenes más claras en una sala de urgencias. En una camilla, alguien que no para de moverse, y en la de al lado, alguien petrificado. Solo con eso ya tienes una sospecha muy fuerte. Entendido. Pero aquí el texto revela algo que va a sorprender a muchos, incluso a gente del campo de la salud. El término cólico biliar es técnicamente un error. ¿Cómo que un error? Pero si es un diagnóstico súper común. ¿Qué significa eso? Significa que lo llamamos cólico por costumbre, pero no se comporta como uno. Un cólico verdadero, como el intestinal, viene en olas porque el órgano se contrae y relaja. Pero la vesícula biliar no tiene esos movimientos. Su dolor es intenso y sostenido, puede durar horas. Es un detalle que nos recuerda cómo el lenguaje médico a veces se aferra a la tradición. Me encanta esta parte porque es como si el abdomen fuera un mapa del tesoro. Dependiendo de dónde aparezca la X del dolor, te lleva a un sospechoso. Cuéntanos sobre este mapa. Es una de las pistas más fiables. Si la X está en el cuadrante superior derecho, el 90% de las veces el culpable es la vesícula biliar. Si está en el cuadrante inferior derecho, el principal sospechoso es el apéndice, aunque en una mujer también podría ser el ovario. ¿Y el lado izquierdo? ¿Qué hay ahí? El cuadrante inferior izquierdo es territorio casi exclusivo de la diverticulitis. Y un dolor en el epigastrio, en la boca del estómago, puede ser una úlcera o una pancreatitis, pero, y esto es vital,
También puede ser la única manifestación de un infarto. ¡Wow! Y a veces el dolor no se queda quieto, ¿verdad? Cierto. Y aquí hay que diferenciar dos fenómenos: migración e irradiación. La migración es cuando el dolor se muda de casa. El ejemplo del libro es la apendicitis. Empieza vago alrededor del ombligo y horas después se muda al cuadrante inferior derecho. La irradiación es diferente. El dolor original no se mueve, pero envía como un eco a otra parte. El clásico es el dolor de vesícula que se siente en el hombro derecho, o el de la pancreatitis que se irradia como un cinturón hacia la espalda. Ok, la entrevista ha sido exhaustiva. El detective tiene una teoría sólida. Ahora es el momento de examinar la escena del crimen, el abdomen. Y el orden importa, y mucho. Muchísimo. La secuencia correcta es: primero mirar, inspección, luego escuchar, auscultación, después dar golpecitos, percusión, y por último tocar, palpación. Se palpa al final para no alterar los ruidos del intestino. Con solo mirar ya obtienes pistas. El abdomen está hundido y quieto, peritonitis. Está hinchado, obstrucción. A veces incluso se ven manchas moradas alrededor del ombligo, que son signos de un sangrado interno grave. ¿Y qué se escucha con el estetoscopio? Se escucha la vida del intestino. Un silencio absoluto puede significar que el intestino se paralizó. El extremo opuesto son los ruidos metálicos, agudos, los ruidos de lucha. Es el sonido del intestino contrayéndose con furia para superar un bloqueo. Después, al percutir, si suena hueco como un tambor, hay gas. Si suena mate, hay líquido. Hay un signo genial, el signo de Joubert. Si al percutir sobre el hígado, que debería ser mate, suena a tambor, significa que hay aire libre en el abdomen, por una perforación. Y finalmente, la palpación, el momento del contacto. Aquí es donde las manos del médico usan maniobras que son casi trucos de magia para obtener respuestas. Hay docenas, pero el texto destaca un par que son ingeniosos. Uno es el clásico signo de Murphy para la vesícula. Presionas debajo de las costillas derechas y pides al paciente que respire hondo. Si el dolor le corta la respiración en seco, es casi seguro que la vesícula está inflamada. ¿Y el otro que te pareció tan brillante? El signo de Carnet. Este es genial porque resuelve una duda muy común. ¿El dolor viene de la pared del abdomen o de un órgano interno? La prueba es simple. El médico encuentra el punto de dolor y le pide al paciente que levante la cabeza, tensando el abdomen. Si el dolor aumenta, es muscular. Si por el contrario disminuye, es interno, porque los músculos tensos están protegiendo el órgano. Es una forma increíblemente elegante de evitar diagnósticos erróneos. Y claro, nunca hay que olvidar un tacto rectal o un examen ginecológico, que pueden descubrir la causa cuando el abdomen parece normal. Entonces, si juntamos todas las piezas, queda claro que no se trata de adivinar. Es un proceso, un método. Empiezas asegurándote de que no hay un desastre inminente, y de ahí vas pelando capas de la cebolla. La historia, el dolor, el examen, hasta encontrar el origen. Es increíble cómo con las herramientas más antiguas de la medicina, oídos, ojos y manos, se puede llegar a un diagnóstico tan preciso. Exactamente. Y esto nos lleva a la reflexión final del texto. Dice algo así como que los resultados dependen de la sagacidad del examinador, de su experiencia y de la sistemática en la búsqueda. Y esto es clave. Las tomografías son herramientas de un poder inmenso, pero la mayoría de las veces solo sirven para confirmar lo que un buen clínico ya sospechaba. Confirman la teoría del detective, no la crean de la nada. Lo que nos deja pensando en algo más grande, ¿no? Nos deja con una pregunta importante para reflexionar. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, por la inteligencia artificial, por los algoritmos, ¿qué valor le damos y qué valor deberíamos seguir dándole a la habilidad puramente humana de conectar con otra persona, de escuchar su historia, de interpretar el lenguaje del dolor y de usar el tacto para descifrar un misterio tan complejo y urgente como el que se esconde en un abdomen agudo?